Dios les bendiga toda clase de bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos los hermanos y amigos que nos puedan escuchar a través de este medio. Es un gozo saludarlos en esta oportunidad. Vamos a entrar en la consideración de unos pensamientos que el Señor ha puesto en nuestro corazón y creo que es prudente platicar acerca de esto. Ya le voy a explicar de qué se trata esto. Vamos a, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, poder introducirnos a este río que fluye hermoso de la palabra, de la enseñanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo poderoso, ya que necesitamos el consejo divino y la dirección de su Santo Espíritu para día con día alcanzar la plenitud de su bendición. Y hoy vamos a entrar en el desarrollo entonces de nuestro tema. Vamos a tomar una base bíblica. Ya le voy a explicar qué significa Bet Le Afra y a qué lo quiero aplicar o a qué es lo que Dios nos ha apuntado acá que podamos conversar. Pero es una palabra, es una frase, digamos, compuesta, Bet Le Afra, y eso es lo que deseamos platicar y considerar, ya que en la Biblia encontramos muchos mensajes claves ahí en lo secreto de Dios, y que llega el momento en que Dios nos alumbra y nos da de su luz para poder descubrir, y juntos lo vamos a hacer en esta oportunidad, hermanos y amigos. Que el Señor añada bendición a su palabra, edificación, y nos puede restaurar, nos pueda construir a través de esto. Entonces me voy a fundamentar en la palabra, en un libro de un profeta menor que casi no leemos, creo yo. Es poco lo que se habla de esto, ¿verdad? Es el libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 1 y versículo 10. Vamos a tomar una base ahí bíblica que dice: no lo digáis en Gat, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet Le Afra. O sea que el contenido, pues sí está ahí, ¿verdad? El nombre del tema, este que estábamos poniendo, ¿verdad? Vamos a ver, este que le decía, Bet Le Afra. Pues sí es bíblico, ¿verdad? Aquí lo estábamos viendo, ahora estábamos leyendo, ¿verdad? Eso es lo que deseamos explicar un poquito ahí con la ayuda del Santo Espíritu, y que Él nos arroje la luz y la sabiduría. Alrededor de este contexto, de esta lectura, quiero comenzar diciéndole que se está hablando acá de Jerusalén y de las ciudades aledañas, cercanas o que rodeaban Jerusalén. Y Dios está hablándoles a través del profeta a estos pueblos, estas provincias, podríamos decir, y una de ellas es Bet Le Afra. Aquí en amarillo lo tengo, para que lo note. Y ¿por qué esta lectura dice de esta forma? Porque esta gente, hermanos, que eran pueblo de Dios, habían corrido detrás de dioses ajenos, de ídolos, como nosotros conocemos en la palabra, y habían buscado consejos y guianzas de dioses ajenos. Y entonces Dios está hablándoles a través del profeta y les está diciendo que por haber buscado consejo, por haber recibido otras voces extrañas, ellos estaban en una condición y en un fracaso.
y estaban teniendo ahí muchas situaciones negativas. Y me llama mucho la atención porque fíjese que alrededor de este contexto que le estoy comentando, que Dios está como molesto con esta situación de Jerusalén, de los pueblos ahí cercanos. Entonces, precisamente eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué tomaron otros caminos? ¿Y por qué se llevaron de consejos que no eran de su voz, de su palabra, de lo que él enviaba a través de los profetas? En este caso, Miqueas, este profeta de Dios, profeta menor que le dicen los teólogos. Y entonces llegamos a este verso que Dios les dice de sus situaciones negativas que ellos tienen. Entonces les dice: no lo digáis en Gad, no llores mucho, revuélcate en el polvo del Bet Leafra. Entonces me ha llamado la atención porque este Bet Leafra, yo le decía, es una frase compuesta que lo que significa es casa de polvo o casa de tierra. Más exactamente, entonces, casa de polvo. Entonces esto venimos y lo comenzamos a aplicar a lo que es la voluntad, a lo que sería la dirección de Dios para nosotros. Ellos habían, como le decía hace un momento, llevado de consejos de dioses ajenos, de profetas falsos, mentirosos, y habían fracasado. Pero aquí ahora el Señor les muestra su condición y les habla. Y entonces les dice que pues que Él siempre es un Dios restaurador, ¿va? Que quiere arreglar las cosas. Esto me habla a mí, hermano, de la situación del mundo, de la gente de afuera, ajena, gente fuera de Dios, que quieren con ideas humanistas, quieren con argumentos humanos, digamos terrenales, quieren edificar una casa para Dios, quieren edificar un hogar pues para Dios, una familia. Y entonces vemos claro aquí el fracaso de estos pueblos en este contexto. Y entonces llegamos al punto donde el Señor les hace ver ahí que están en medio del polvo. Por eso dice ahí: revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Eso se llama fracaso, ¿va? Es como dicen, ¿va? Mordieron el polvo, cayeron a lo más bajo, ¿verdad? Fueron alcanzados por sus maldades. Entonces, esto lo que nos indica, lo que nos habla a nosotros es que Dios no quiere que a la manera del mundo, del sistema, de la gente que no conoce de Él, nosotros edifiquemos nuestra casa, nuestro hogar, ¿verdad? Sino que con palabras de Dios, palabras de sabiduría, de entendimiento de lo alto, de pensamientos divinos que vienen de su palabra definitivamente, ¿verdad? Nosotros edifiquemos. Porque esto que vemos acá es como, digamos, querer edificar una casa puramente con pensamientos como del mundo. El mundo vive así. El mundo quiere con cosas terrenales edificar, quieren edificar su casa, quieren edificar sus hijos, creen que con el dinero, creen que con las cosas materiales ellos van a poder construir y van a poder tener una casa feliz, una familia feliz, a base de regalos, a base de cosas materiales, obsequios, y eso es puramente humano. No digo que regalar sea malo, claro que es bueno, pero aquí el punto es edificar una casa conforme a la sabiduría divina, conforme a la sabiduría de Dios. Entonces eso es lo que significa acá en este contexto Bet Leafra, que es una casa edificada, que es una casa sobre tierra. Usted sabe que el Señor dijo, voy a adelantar un poquito aquí, usted sabe que el Señor dijo que Él
iba a considerar sabio al hombre que edificaba su casa sobre la roca. Sólido, ¿verdad? La roca. Pero dijo que consideraba insensato al hombre que iba a edificar su casa sobre la arena. ¿Y la arena qué es? La arena es una especie de polvo también, solo que de piedra, de roca. Entonces la casa se cae, ¿ya? La casa tambalea y claramente lo dice ahí el Señor en su parábola. Vinieron vientos, vinieron fuerte tormenta y la casa se cayó. Y fue un desastre, ¿ves? Es exactamente esto. Verle a Fra, ahí está, acá abajo dice casa de polvo. Esa es la traducción. Y entonces, pero desde aquí ahorita, desde un principio decimos, ¿verdad? Esa es la manera, yo lo veo así, es la manera de edificar del mundo, de querer tener una casa, una familia con puras ideas humanistas, ¿verdad? Con pura sabiduría terrenal. Entonces, vemos que no es exactamente lo que se necesita, sino que se necesita la sabiduría de lo alto, que es la palabra de Dios. Vuelvo a insistir en eso. Y es por eso que nosotros debemos de estar llenos de la palabra y de la sabiduría de Dios para poder hacer una casa y edificar conforme al corazón de Dios, y que esa no sea un fracaso, una ruina, sino que sea una casa verdaderamente sobre la roca y una familia ahí sólida y conforme al corazón, al agrado de nuestro Dios, de nuestro Padre. Ese mismo verso en Miqueas 1:10, en la Biblia al día, mire cómo dice, y ya se empiezan a ver ahí las situaciones cuando se edifica en el polvo o sobre el polvo, un hogar, que entonces otra vez acá, ¿verdad? Polvo, humanismo, puros argumentos, puras ideas de la tierra, de humanistas, y eso no funciona para edificar una casa. Entonces, ¿cómo se debe edificar? Conforme a la palabra de Dios, a la sabiduría divina de Dios. Entonces aquí ya en estas otras versión comenzamos a ver cuáles son las consecuencias. Mire, por ejemplo, el mismo verso decía en la versión al día, dice, no lo anunciéis en Gad, no os entreguéis al llanto, revolcaos de dolor. Mire aquí en amarillo, dolor. Esto le añade la versión al día. En el polvo de Bet-Leafra. Ahí está. Bet-Leafra, casa de polvo. Entonces, pero esto aquí me llama la atención que aquí dice revolcaos en el polvo de Bet-Leafra. Entonces es interesante que empezamos a ver que una de las consecuencias ahí es que hay dolor. Mire, aquí en esta versión añade dolor. Esta es una de las consecuencias de edificar en Bet-Leafra o una casa sobre el polvo. Va a ser que va a haber dolor. Y eso es una cuestión negativa. Eso es solo para ir viendo qué es edificar uno su casa no de acuerdo a la sabiduría de Dios, su palabra. Este es el mismo versículo, solo que en la versión textual, edición cuarta edición. Versión textual, cuarta edición, que es el mismo versículo. Mire que dice, no lo anunciéis en Gad, no lloréis ni os lamentéis, aquí en verde, como verde. Revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Esta versión textual, cuarta edición, mire, añade lamentéis o lamentación. Y la versión al día pone dolor. Entonces ahí comenzamos a ver que una de las consecuencias de edificar con sabiduría terrenal o querer edificar de esa forma una casa es que va a haber dolor, y otra, va a haber lamentación. Entonces aquí en Bet-Leafra, aquí dice Bet-Afra, dice la cuarta edición de la versión textual, pero es Bet-Leafra, que es casa de polvo. Entonces ya aquí entramos un poquito, por ejemplo, el Salmo 102:9, hablando de esto mismo. Mire cómo decía este varón en el Salmo 102:9, por lo cual
yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Esto es algo totalmente negativo, pues. Pero aquí está diciendo este varón, yo como ceniza. Entonces, ¿cómo va a edificar, cómo va a edificar uno una casa, una familia? De acuerdo a lo que uno esté comiendo, de acuerdo a la sabiduría que uno esté recibiendo. ¿Ya? Entonces, si edifico en polvo sobre el polvo, lo que da a entender es que estoy comiendo humanismo, sabiduría terrenal. Pero si edifico conforme a las palabras de Dios, conforme a su rema, a su logos, entonces yo estoy edificando conforme a la sabiduría divina, a la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que uno come? Eso va a definir cómo uno edifica. Por eso decíamos, tenemos que tener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, de la sabiduría de lo alto, de lo celestial, para poder edificar y construir conforme a su palabra, no conforme al humanismo, conforme a lo terrenal, porque entonces sería Bet Leafra, que es casa de polvo o casa en el polvo. Entonces, esto lo estamos aplicando a lo que es la familia otra vez. Entonces, miramos los fracasos, todo lo que nos rodea, pero el mundo quiere edificar de esta manera. Y como decíamos en un principio, a pesar de los regalos, a pesar de los obsequios, a pesar de todo lo material, las fichas, todo lo que el mundo cree que es bueno para mantener un buen hogar, al final viene a resultar, muchas veces viene a resultar en un fracaso. Entonces, Dios nos aconseja que de esa forma nosotros no edifiquemos, sino que edifiquemos conforme a su palabra. ¿Se acuerda? Sobre la roca. Jesús lo dijo, sabiamente sobre la roca, para que podamos nosotros salir en victoria y construir y edificar bien. Debe ponerle un buen fundamento. Entonces la pregunta se iría haciendo, ¿qué comemos nosotros? ¿Comemos la sabiduría terrenal o comemos la sabiduría divina? Porque en base a eso vamos a edificar nuestra casa. Y que no sea Bet Leafra, casa de polvo. Entonces aquí dice, una vez más repetimos acá, por lo cual yo como ceniza. ¿Qué es la ceniza? La ceniza es una especie de polvo, solo que de leña, pero es polvo. Entonces dice ceniza a manera de pan. Y mire qué dijo Jesús referente a eso. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, mire, que sale de la boca de Dios. Entonces el otro versículo decía, yo como ceniza a manera de pan. Y entonces estaba en una triste condición ese varón. Pero ahora Jesús acá nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, hablando del pan terrenal, material, sabiduría terrenal, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabiduría de Dios, sabiduría celestial, sabiduría de lo alto, del Espíritu Santo. Entonces así es como Él nos aconseja que lo hagamos, no comiendo pan, no comiendo ceniza a manera de pan. Entonces repito esto que es tan importante. ¿Qué comemos nosotros? Y según lo que comamos, vamos a tener lleno nuestro corazón y así vamos a edificar. Así vamos a construir, a trabajar la casa, el hogar. Amén. Y Dios desea que lo hagamos conforme a su sabiduría. Vamos a ver un versículo respecto a eso. Ahí vamos avanzando un poquito, mira. Mire lo que dice el apóstol Pablo, mire Corintios 2:5. El apóstol Pablo acá dice, mire, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Mire, sabiduría de los hombres. ¿Qué significa eso? Una casa, aplicándolo aquí, una casa sobre el polvo, una casa sobre la tierra o una casa empolvada. Entonces, sabiduría de los hombres. Y mira, ahora dice, sino en el poder de Dios. Entonces, en el poder de Dios significa en la sabiduría de Dios.
con los pensamientos que da el Espíritu Santo, la palabra que Él nos da. Entonces ahí no está de más recordarnos, ¿verdad, hermanos? Y recordarle al pueblo, ¿verdad? A los amigos también, si nos oyen, que tenemos que leer la Biblia y tenemos que llenarnos del conocimiento y de la sabiduría de Dios, porque conforme a eso vamos a edificar, porque la palabra de Dios es poder cuando la declaramos y es capaz de transformar los ambientes. Es su palabra. Y entonces no está bien que no leamos la Biblia, que no tengamos conocimiento de Dios, que rechacemos la sabiduría que brota de los 66 libros de su palabra, porque es conforme a eso que vamos a edificar nuestra casa sobre la roca. Y no va a ser Bet Leafra. La palabra aquí Bet es casa. Afra entonces es el polvo. Entonces es la casa sobre el polvo, la casa de polvo. Entonces aquí mire, voy y repito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, humanismo, póngale ahí, sino en el poder de Dios, sabiduría divina, que brota de su santo libro. Así tenemos que edificar, así tendríamos que edificar. Y hermanos, la mayoría de los hogares, digamos, divididos en Asunción, Mita, divididos aquí en el oriente. Y es un poco difícil, costoso, porque en esa división uno tiene sabiduría de Dios y quiere edificar conforme a eso, y el otro quiere conforme a lo terrenal construir su casa, y creyendo que lo terrenal o lo material es la felicidad. Y esa es la lucha que tenemos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé la paciencia y la fortaleza para poder nuestra casa cimentarla sobre la roca, orar para que nuestra casa, hermano, esté fundada en la sabiduría de Dios y no en la tierra y no en el polvo. Que sea una casa en la tierra, sí acá, pero con fundamento celestial. Amén. No fundamento en el polvo. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Sigamos ahí. Ya llegamos al desarrollo, mire. Entonces aquí, Bet Leafra, que es casa de polvo. Yo le he puesto acá, mire, Bet Leafra igual humanismo. Lo dijimos en un principio, ¿verdad? Y lo repetimos. Ideas humanas, argumentos humanos, puramente de la tierra. Fundamentados en lo material, en la riqueza. No decimos que eso sea malo, pero no es la prioridad. La prioridad es la sabiduría de Dios, su palabra, y la riqueza va a caer muy bien, ya en ese equilibrio. Pero si es solo pura riqueza, puro materialismo, entonces será una casa fundada en el polvo, puro humanismo, puro humanismo. Y entonces eso no va a triunfar, eso no va a salir en victoria, va a fracasar. Porque lo que permanece es de Dios y es lo eterno, que es su palabra. Y una casa fundamentada así, hermano, no va a caer, no se va a desviar, sino que va a ser una casa bien arraigada en la fe y en los principios divinos. Y eso va a perdurar y se va a trasladar como herencia de generación en generación, es decir, de nosotros los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los nietos, y así en esa cadenita, hermano. Hasta la Biblia dice que Dios dice que visita la maldad de los padres, hermano, hasta la tercera y cuarta generación. Y dice que bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, mire, la bendición de Dios viene sobre las generaciones, pero con el entendido de que conforme a su sabiduría se ha edificado en temor de Jehová, no en humanismo, ¿verdad? Entonces ahí está la introducción, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito para no tardarnos mucho. Pero este es un consejo de la palabra de cómo edificar una casa, no en el humanismo, no en los pensamientos de los hombres, no en las ideas diabólicas, porque la Biblia lo dice, ya se lo voy a leer. Pero digamos aquí en Génesis 3:14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, mire esto pues, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
sobre tu pecho andarás, y mire qué va a comer, y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, hermano, edificar una casa sobre el polvo, ¿cuál es el peligro que se corre? Según este verso acá que estamos leyendo, el polvo es comida de serpiente. Eso es lo que Dios le dijo a la serpiente, mire, le dijo: maldita serás entre todas las bestias. Y la serpiente figura de qué es, hermano, del enemigo de nuestras almas. Y entonces le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces el peligro de edificar una casa sobre el polvo, una Bet Leafra, es que la serpiente se la puede comer, porque el polvo iba a ser su comida, según este versículo. Mira, cuando Dios maldijo a la serpiente por lo que pasó en el Edén. Entonces esta misma palabra que vemos acá dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Esa palabra polvo es la misma esta de Bet Leafra. Entonces ahí la palabra polvo es afra, le hace referencia al nombre de esta casa, ¿verdad? Bet Leafra, que es casa de polvo. Le hace referencia a este polvo que la serpiente se iba a comer. Entonces no podemos edificar sobre polvo. Repito, con pensamientos de hombres humanos, nuestros pues, de nuestro propio yo, de nuestra alma, sabiduría humana, sino tiene que ser la sabiduría de Dios, de su palabra. Así es como se va a edificar, con palabras de Dios, declarándolas sobre nuestra casa, sobre nuestra familia y sobre nuestras generaciones. Y bendito y glorioso sería de Dios, ¿verdad?, que tanto el esposo como la esposa hicieran de esa forma. Va a ser una victoria segura, una victoria segura. Llénate de la palabra, varón, llénate de la palabra, varona. Sacerdotes de la casa, llenémonos de la palabra. Y repito, aunque a veces uno está de acuerdo con eso, pero el otro no, y ahí es un poquito más escabroso de hacerlo, porque porque no se está en el mismo sentir. Pero cuando los dos están en el mismo sentir, hermano, esa es la victoria, y llegará pronto y es segura, ¿verdad? Sobre la sabiduría de Dios. Entonces, y está liberando su casa de la serpiente, según este verso. Entonces, ese es el verso, mira, el mismo, que dice aquí cuando empezamos, mire, este tema, Miqueas 1:10, no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet Leafra, o sea, casa de polvo. ¿Por qué? Porque el polvo es comida de serpiente. Y nuestra casa, hermano, no va a ser comida de serpiente. Reprendemos a ese enemigo, a ese diablo, en el nombre de Jesús, y lo echamos afuera de nuestra casa. Pero nuestra casa tiene que ser fundamentada sobre la roca, con sabiduría de lo alto, sabiduría divina. Amén. Pensamientos que fluyen y son extraídos de la palabra de Dios, repito, de los 66 libros de la Biblia. Y cuando es así, hermano, esa es una victoria total. En nombre de Jesús. Así ha de ser en tu casa. ¿Por qué? Porque de no ser así, imagínate, estaríamos edificando a la manera del mundo. El mundo, sí, hermano, en puro Bet Leafra, en pura tierra, en puro polvo está edificando su casa, sus hijos, queriendo tener victoria, hermano, con una sabiduría terrenal. Y eso, hermano, tarde que temprano, si el Señor lo dijo, por eso citamos la parábola, ¿verdad?, de los 2 cimientos. Tarde que temprano se va a derrumbar. Amén. Humanamente, este Bet Leafra es pura pensamiento humano, como lo decíamos, humanista. Y ahí, hermanos, los hijos se pierden, los hijos hermanos, qué tristes historias hay, testimonios, ¿verdad?, de los hijos que en la pena flor de su vida han perdido incluso la vida, porque los padres han creído que regalándoles autos, regalándoles motos, regalándoles cosas así, materiales, creen que con eso se está haciendo una buena edificación, y hermano, eso les ha servido más bien de lazo a los hijos. Son tristes las historias y los testimonios. Entonces no es, y si se pudiera, como decíamos en un principio, riquezas, darles riquezas y regalar, si uno tiene las posibilidades, qué bendición, si es en la edificación de la palabra y la sabiduría de Dios.
Pero si no, es preferible mejor la sabiduría de lo alto y edificar la casa, aunque sea limitado lo material. Amén, porque la Biblia dice en el proverbio, mejor es lo poco del justo que las riquezas de la abundancia del impío. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque no le va a servir de nada si no se está edificando en el temor de Dios, en el verdadero cimiento. Entonces, aquí tengo otro verso, mire, Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, mire, de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ¿qué le dijeron después al hombre? Cuando ya lo habían formado al polvo, le dijeron, polvo eres y al polvo volverás. Entonces el polvo es polvo, hermano, ¿verdad? No se puede entonces edificar conforme a eso, porque el hombre fue hecho del polvo y al polvo iba a volver. Entonces aquí vemos que el hombre fue formado del polvo y no se trata de edificar así. Tiene que evolucionar el hombre. Amén. Eso lo vemos en el ejemplo de Abraham, quiero ver. Génesis 13:16 dice, mire lo que le dijeron a Abraham, y haré tu descendencia como el polvo. Amén. El polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Eso le dijeron al padre Abraham, padre de la fe. Pero no se iba a quedar ahí, porque su descendencia iba a evolucionar. Mire esto, 22:1. En la descendencia iba a ser como polvo, pero mire el 22, Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré, otra vez le dijeron, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Mire, descendencia como las estrellas, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces él tenía descendencia como el polvo, como las estrellas y como la arena. Entonces quiere decir que tiene que evolucionar la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. El polvo es el atrio, la arena es el lugar santo y las estrellas, digamos de arriba, ¿verdad? En el cielo es el lugar santísimo. ¿Hasta dónde hay que evolucionar? Hasta estrellas. Amén. Entonces no es conforme al polvo, hay que evolucionar. Hay que llegar a ser brillantes, resplandecientes como las estrellas. Así tiene que evolucionar la casa. No se tiene que quedar como Bet-Leafra, casa de polvo. Amén. Génesis 26:15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos, en verde aquí, los habían cegado y llenado de tierra. Mire, de tierra, aquí es polvo también, terrenal. Los filisteos son figura de los demonios. ¿Qué es lo que el enemigo pretende hacer, hermanos? Que los pozos donde nosotros vamos a beber sean llenos de tierra, de polvo, de humanismo, para que nosotros bebamos humanismo, y como decía el varón del Salmo, como ceniza manera de pan, y nosotros edifiquemos conforme a eso. Pero dice la palabra acá, que cegaron y llenaron de tierra los pozos. Entonces no podemos edificar tomando o comiendo polvo, para que no edifiquemos sobre el polvo, la tierra, sino que sobre la sabiduría de Dios tiene que ser comer y beber. Recuérdense, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es que tenemos que llenarnos de la sabiduría, el conocimiento de Dios y edificar la casa. Entonces ese es el consejo divino para que nuestra casa evolucione. ¿Cómo tiene que evolucionar? Lo decíamos en la descendencia de Abraham. De polvo a arena y de arena a las estrellas, hasta el firmamento. Amén. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Así tiene que evolucionar la casa de los hijos de Dios por la fe. Por la fe, por el padre de la fe, Abraham. No quedarse como hombres, con sabiduría humana. Quiero ver, aquí tengo un verso que... sí, aquí está, mire, Santiago 3:15. Mire cómo dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, mire, solo aquí hay 3 clases de sabiduría, según Santiago. Sabiduría terrenal, que es la que decimos, ¿verdad? Las que edifican sobre el polvo, la tierra. La sabiduría animal,
Mire, esa es otra. Pero está la sabiduría diabólica también, que el Señor la reprenda. ¿Y cómo va a edificar conforme a esa sabiduría? No, tiene que ser conforme, aquí lo dice Santiago, mire, la sabiduría que desciende de lo alto. Esa es la sabiduría divina, la palabra de Dios, el consejo divino para edificar una casa, una familia. ¿Verdad? Que no sea Bet Lea Fra, donde solo haya dolor, fracaso, lamentación y haya toda clase de distorsión, que es lo que el enemigo quiere para las familias de hoy. Pero en el nombre de Jesús con nosotros no va a poder. Éxodo 8:16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. Miren lo que se vuelve el polvo, piojos, figura de espíritus inmundos. Piojos por todo el país de Egipto. Egipto es el mundo. Entonces, ¿de quién está hablando acá? Del mundo. Por eso le decía, el mundo edifica sobre el polvo, sobre la tierra, con ideas humanistas, con humanismo. Pero ese es el mundo. Y nosotros no podemos edificar conforme al mundo. Tenemos que llenarnos. Voy a insistir con esto, aunque no te vaya a aburrir. Primero Dios, lee tu Biblia, hermano, lee la palabra, ora por tu casa y conforme a las palabras de la Biblia, de la sabiduría de Dios, de lo alto, edifica tu casa y bendice tu casa. No conforme a lo humanismo, conforme a como lo hacen los de Egipto, ¿verdad? Que el polvo aquí, mira, se les volvió piojos. Qué tremendo. Job 42:6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job está hablando de su calamidad. ¿Te acuerdas de la calamidad que él pasó? 42 capítulos, que significa 42 meses, que es la gran tribulación, la calamidad que Job pasó. Entonces, no es bueno edificar sobre el polvo, porque ¿cuál va a ser el destino? 42 meses de tribulación. Entonces no es bueno. Esto lo estoy pasando rapidito porque solo son ejemplos. Job 21:26 dice, igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Entonces, todo lo que es polvo tiene una cuestión negativa. Entonces, por eso no podemos edificar conforme a eso, conforme a Bet Lea Fra, porque es una casa sobre el polvo. Amén. Edifiquemos conforme a la sabiduría de Dios en la roca y vamos a ser más que vencedores con nuestro hogar y nuestra casa y nuestros hijos. Salmo 113:7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Repito, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Entonces, Él nos quiere levantar del polvo, hermanos, para que edifiquemos conforme a su palabra nuestra casa. Que no sea Bet Lea Fra. Amén. Que no sea, estoy finalizando, que no sea conforme a este verso, mira, de Miqueas 1:10, porque ahí solo hay lamentación y dolor. No lo digáis en Gad, no lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet Lea Fra. Esa es casa de polvo. Ese creo que es el consejo de Dios para nuestra vida y nuestra casa en este día. Así que el Señor los bendiga mucho y los guarde. Vamos a hacer oración y vamos a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este consejo de la Biblia, de tu palabra, este discipulado familiar. Lo aplicamos a nuestra casa y declaramos que nosotros estamos edificando sobre la roca. Queremos edificar sobre la roca que es Cristo y no sobre el polvo, no sobre la arena. Bendice a los hermanos, dale sabiduría, dale entendimiento, que sea la sabiduría divina la que nos haga construir y edificar nuestra casa y nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos des de lo alto por el Santo Espíritu, a través de tu palabra, la estrategia y las ideas. Y rechazamos todo argumento, Señor, toda situación, todo logismo, todo aquello que venga de la tierra, de lo diabólico, lo reprendemos y lo echamos afuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por darnos tu consejo en esta hora, en este discipulado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Guarda a los hermanos y a sus familias y bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Nos miraremos mañana, si Dios quiere, mis hermanos. Primero Dios, domingo, ¿verdad? A las 6 de la tarde en el santuario, en el templo de la iglesia. Y haremos culto a nuestro Dios. Dios los bendiga mucho. Amén y amén.